Yo soy Claudia, ¿cómo están? Bueno, pues nos da mucho gusto estar compartiendo este podcast nuevamente con ustedes y pues hablar cómo es la convivencia con una persona que bebe. Yo para mí era difícil. Ahorita yo recordaba pues cómo es a veces caótico, a veces gracioso, a veces doloroso, a veces con mucha incertidumbre. Se viven muchas emociones cuando convivimos con una persona que tiene problemas con su manera de beber, de repente estarlos esperando, que no llegan, las promesas interrumpidas. Yo siento que Al-Anon es el lugar maravilloso para poder tratar de hablar lo que nunca se puede decir, las penas ajenas que vivimos cuando acudimos a una fiesta, los osos que se viven. Para mí, así, no le platiques a nadie. Lo primero que mi mamá me decía cuando mi papá, pues tenía este tipo de actitudes, ¿verdad? A mí me causaba, una pena ajena muy grande. A mí me daba mucha vergüenza. Yo me casé con una persona, pues que bebía, pero no poquito, sino bebía hasta ir a traer más, bebía hasta amanecer, le gustaba la fiesta. De hecho, a mí me gustaba mucho que toda la familia de él se juntara a hacer fiesta. Pero a mí me hacía sentir mucha vergüenza él, o sea, su manera de beber descontrolada, descoyuntada, empezaba bien padre, sus sobrinos se le acercaban, pero él era el que terminaba haciendo los desfiguros. Él era el que terminaba pues bailando de una forma para que todos se rieran y luego peleando. A mí todo eso me daba mucha tristeza. Y lo que más tristeza me daba era cuando él me hablaba al trabajo porque peleábamos o algo y me hablaba y me decía para pedir perdón, para seguir discutiendo y yo queriendo ocultar siempre de mis compañeros del trabajo porque yo ya nada más el saber que era su llamada a mí me ponía enérgica, enojada o al llanto y que se me derramaran las lágrimas me daba mucha tristeza tener que esconderme en los baños detrás de una pared o algo. Es que es superior a la fuerza, bueno, a mí en mi caso muy personal, fue superior a mis fuerzas, porque pues ver, pues todos los actos que hacen, ¿verdad? Y yo estar tan al pendiente, al cuidado de qué va a hacer, qué no va a hacer, qué va a decir, cómo se va a comportar, algo muy fuerte. Sí, para mí también fue algo muy difícil porque yo para detectar o darme cuenta que había un problema de alcoholismo, duré mucho tiempo. Yo no quería verlo. Yo lo veía que tomaba, veía que no llegaba mi hermano y era un jovencito. Yo decía, bueno, es que eso va a pasar, es nada más la rebeldía. O sea, yo no quería ver un problema, pero yo me sentía muy mal. Yo siempre estaba viéndolo a él, a qué horas llegaba, a qué horas, ya nada más en la tarde empezaba a dar vueltas alrededor de mí, quería dinero para irse a la calle, pues, y ya no lo iba yo a ver de regreso. Entonces yo pasé años creyendo que no iba a regresar, que no iba a hacer eso, que siempre iba a regresar, que se iba le decía, ¿te vas a regresar temprano? Sí, y no regresaba temprano y me pasó eso miles de veces y yo siempre quería creer que ya era la última vez. O sea, el engaño en el que yo misma quería estar. Fue muy difícil para mí detectar que había un problema. Yo no quería saber que había un problema y eso era algo que yo traía dentro de mí porque yo no quería decirle a nadie porque me daba vergüenza. Yo me sentía insuficiente, yo sentía que yo no podía con él y esa sensación no me gustaba. Yo quería poder corregirlo porque yo era su hermana mayor. Entonces, pues no soportaba yo esa sensación. Fue pasando el tiempo y pues eso se hizo como el alcoholismo. Hoy sé, antes no sabía, que es una enfermedad que es progresiva.
y que puede ser mortal. Y fue progresiva, fueron muchos años hasta que yo acepté que había un problema y entonces pues yo llegué al grupo Al-Anon. Fíjate que yo quiero recalcar algo, las emociones bueno, yo sentía como mis emociones eran muy cambiantes al momento de que mi papá no llegaba, en mi caso muy personal, mi papá no llegaba. Yo de repente podía sentir emoción cuando él decía, siempre nos decía, ahorita que cuando regrese de trabajar, yo vamos a ir al circo, vamos a ir a cenar. Y entonces yo sentía como emoción y yo decía, ya quiero que llegue mi papá porque vamos a ir a cenar, ya quiero que llegue mi papá porque vamos a ir al cine. Y era estar como que emocionada, ¿sí? Y luego de repente, pues como dice la canción, ¿verdad? Y nos dieron las 10 y las 11 y las Sí, 12 claro. y entonces de repente mi emoción cambiaba, de repente empezaba a sentir angustia, de repente la preocupación, de repente el miedo, de repente la desesperación, de repente la impotencia, de repente la rebeldía. Eran un cúmulo de emociones impresionantes. Sí, fíjate que a mí me pasaba exactamente eso. Yo, cuando él se iba, yo sentía esperanza de que él llegara rápido. Decía, bueno, está joven, se va a ir a divertir, pero va a llegar ahorita. Yo ya había pasado muchas veces que no sucedía eso, pero yo quería creer eso. Cuando no llegaba, yo decía, ¿me quiere molestar? ¿Qué le he hecho yo para que me haga esto? Empezaba yo a sentir mucha ira, o sea, mucho enojo. Sentía que Sí. lo hacía a propósito para que yo me sintiera mal. Él andaba en lo suyo, divirtiéndose, pero yo sentía eso. Después pasaba más tiempo y yo sentía mucha preocupación, Sí. sentía mucha angustia. Y me salía a una terraza que veía hacia la calle para ver si llegaba. A veces me estaba horas esperando a que llegara y no llegaba. Y entonces yo sentía casi que me asfixiaba de la angustia. Después me ponía a rezar y decía, Dios mío, ayúdalo, Sí. ayúdalo. Después de eso, entonces pues yo ya me serenaba porque no me quedaba de otra. Hubo ocasiones en que me entró tanto la desesperación que me salía yo a la calle a buscarlo a medianoche y así, sin ton ni son, o sea, yo andaba yo creo que más borrachita que él, de las emociones. Y luego cuando él llegaba, yo sentía que la luz llegaba. Yo me sentía una paz tan bonita. Fíjate que yo pasaban todas las emociones por mi cabeza, ¿sí? La última era el enojo. Yo ya estaba muy enojada. Y luego, como decías tú, de repente le decía a Dios, ya tráelo, como sea, pero tráelo, ¿sí? Y yo creo que llegaba la derrota después del enojo, pero un enojo de que ahorita que llegue le voy a decir y le voy a leer la cartilla y ya estoy harta, etcétera, etcétera, enojada. Yo misma me repelaba yo misma, ¿verdad? Pero ya de repente el enojo decía yo, Dios mío, ya tráemelo, como sea, pero tráemelo. Y pasaba cierto tiempo y llegaba ya bien borracho, o sea, bien borracho, no podía llegar en su sano juicio, ¿verdad? Pero ¿cómo eran tan cambiantes las emociones? Sí. Yo fui una diablilla, una canijilla. Miren, yo recuerdo como en una fiesta de Año Nuevo, pues yo veo que él se empieza a poner mal, porque ya nada más se empieza a reír de la nada, a hacer chistes bobos, gritar las canciones, O todo contar un eso, mismo chiste. lo mismo. Yo decía, yo como que queriendo siempre parecer buena, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya agarro mis hijos, ¿verdad? Y me voy para la casa. Y empieza pues una guerra, desde ahí empieza la guerra, porque no, yo te llevo y que quién sabe qué. Le decía, no, o sea, yo no lo veía en condiciones de manejar. Yo decía, nos va a poner en peligro a todos, ¿verdad? A veces yo terminaba cediendo con tal de poderme regresar a la casa con mis hijos, ¿verdad? Pero al ver que no llega, al ver que yo sentía, no le importa mi mortificación de saber en qué condiciones va a venir, porque trae un carro, ¿verdad? O sea, un carro en una persona ebria, pues es un arma, ¿verdad? ¿En qué condiciones? Yo me empezaba a poner bien mal, porque no le importo, no me ama, le valgo quesadilla,
bla, 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 y al día siguiente 6 7 de la mañana y nada, ¿verdad? Pero eso es orgullo, no le voy a mandar ni un mensaje, no le voy a mandar ni una llamada, o sea, No le ¿cómo, contestas el teléfono. cómo una señorona como yo va a andar buscando a un loco, ¿verdad? Y no lo hacía, o sea, pero esa angustia de, y si esta vez, si lo agarró la policía, o si esta vez el tránsito le quitó el carro, o si esta vez sí se volcó y está tirado, todo eso me pasaba por la mente, pero luego eso se me convertía en un coraje. Vámonos, cierren la puerta, échenle doble llave para que no pueda entrar y tenerlo ahí afuera esperando como que yo lo castigaba, compañeras. No, yo sí fui canijilla. Fíjate que yo nunca fui a fiestas con él, pero en una ocasión se presentó una boda de una prima y me fui a San Luis Potosí desde esta ciudad y pues me atreví a ir con él. Ay, bueno, llevaba la peor chamarra, la peor rota, Sí, toda sí. fea. Y yo decía, Sí, ay, como que tienen esa sí, característica. sí, Sí. exacto. Y llegamos a la boda y todo estuvo muy bien, pero en la noche se salió y se fue con otros borrachitos que, bueno, él conocía. Y yo me sentía en otra ciudad con tanto miedo que él se me haya salido. Yo andaba en un hotel corriendo atrás de él. Yo me veía y dije, qué ocurrencia la mía de traerlo. Hasta ese momento me di cuenta pues de esa ocurrencia. En la noche no lo podía yo controlar hasta que creo que ya nadie le hizo caso, ya llegó a la habitación y en la mañana muy temprano yo dije, vámonos, yo ya no fui a la tornaboda, tenía ganas de ir, pero dije, no, no, ya me regreso. Son emociones muy fuertes, demasiado fuertes, la convivencia con alguien que bebe. Tú, Berta, ¿qué has? Pues mi experiencia con un enfermo alcohólico, que hoy sé que es un enfermo alcohólico, pues sí, es la fiesta, ¿verdad? Amanecer. Al otro día mi frustración, mi enojo con ese alcohólico era de que pues hay que pagar la luz, hay que pagar esto y el dinero se había gastado en la fiesta. Y aparte, pues recoger todo el mugrero. Y yo no vuelvo, eran mis pensamientos, no le vuelvo a hacer caso, yo no vuelvo a recibir a ningún amigo de él, no vuelvo a hacer nada, al contrario, yo ya no quiero saber nada de él, ¿verdad? Sin embargo, pues volvió a suceder, ese enojo se iba, no sé, lo veía yo y decía, quería complacerlo, quería ser importante para él, quería caerle bien, quería que tomara atención de él. Y era así como que, a ver, van a venir unos amigos. Y yo, sí, está bien, ¿verdad? Y se me olvidaba hasta que volvía a suceder, ¿verdad? Y pues ya estando aquí con ustedes, pues me doy cuenta, ¿verdad? De todos esos errores y sufrimientos que tuve con un enfermo alcohólico y que aquí puedo decirlo y puedo desahogarme y lo puedo compartir con ustedes y me puedo ir bien, ¿verdad? Fíjate que yo siento que cuando yo llegué al grupo yo encontré algo maravilloso, porque la verdad yo a nadie le podía platicar todo eso que les estoy compartiendo a ustedes. Es hablar, ni siquiera podía reconocer las sensaciones que yo nada más sentía mucha tristeza y mucho enojo. Eran las únicas sensaciones que yo podía reconocer antes de llegar al grupo, pero cuando yo llegué y escuché lo que yo encontré en Alanón, escuchar verdaderamente cuál es la convivencia real con una persona, yo todas esas emociones me las guardaba, ¿sí? Y pues obvio, ¿verdad? Yo siempre estuve enferma de todas las colitis, gastritis, todas las terminaciones con itis. Fíjate que de alguna manera las emociones guardadas salen de alguna forma. Violenta en mi caso, Sí, de manera violenta. Yo era violenta conmigo porque como yo no podía soportar lo que sentía, todo ese miedo, toda esa frustración, esa impotencia, ese miedo tan grande de que le llegara a pasar algo. Yo nada más escuchaba las ambulancias y me daba mucho miedo, yo pensaba que él ya estaba mal. Claro. Y todo eso guardado, llega un momento en que explota, todo Sí. eso dentro de mí. Yo, la manera en que me fugaba, me escapaba de esa sensación un rato era trabajando mucho para que se me olvidara. Pero cuando ya dejaba de trabajar ya no podía con eso. Por eso llegué al grupo, porque por mucho tiempo acumulé esas emociones y pues yo me llegué a sentir enferma, me llegué a sentir asfixiada en las noches, me despertaba con mucha asfixia. Así es, yo llegué pues a tener, a dormirme, sentía que no podía, sí no podía,
y entonces lo que sentía era mi cuerpo muy cansado, mis ojos muy pesados, y entonces sentía que la cama me hacía, ven, ven, y entonces para mí fue mi fuga, porque también no podía, no sabía cómo llevar eso a cabo, como decías tú ahorita, lo importante de no exteriorizar. Yo ocultaba todo, lo ocultaba, o sea, yo lo castigaba, después él ya terminaba su fiesta el siguiente día, me hacía como 40, 50 llamadas y yo no contestaba, como a ver si el no contestarte te envenenas, ¿verdad? A ver si pasas un rato, todo lo que yo pasé en estas horas en la madrugada, y yo a veces me iba a casa de mi mamá. Qué feo, qué horrible yo sentía cuando cualquier persona, la mamá, la tía, la hermana, oye, ¿dónde está tu señor esposo? ¿Verdad? Yo quisiera decirles, trabajando, o se va a bajar ahorita del carro porque me acompaña a todos lados, ¿verdad? Somos una familia perfecta, pero no, la realidad era, sabrá Dios dónde esté tirado ese hombre, ¿verdad? Entonces yo no decía nada, yo inventaba excusas y mentiras, ¿verdad? Como para que ya que llegue a la casa, ahora sí, pero nunca, nunca les participaba a mis familiares, ¿verdad? De lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? A mí, yo solo quería desquitarme y pelear y no va a haber cena. Pero fíjate qué sensaciones y emociones tan caóticas y contradictorias. Yo pues lo que sentía era mucho miedo, mucha ira, mucha frustración, ganas de no vivir eso, ganas de no estar con ese hermano, porque decía, es imposible estar con él. Lo corría, le decía, ya vete. Y cuando yo veía que él ya se iba a ir, decía, no, que no se vaya, que no se vaya. O sea, yo nunca entendí eso de mí. Ahora en el grupo pues yo ya veo por qué es eso, o sea, es la adicción en mi caso al sufrimiento. Claro. Adicción a estar con una situación difícil, que cuando yo no tengo una situación difícil no sé qué hacer. En suspenso. Sí, y la dependencia, pues a las personas, ¿verdad? La dependencia a todo eso. Sí, por la soledad. Muy bien, pues los invitamos para que nos hablen 81 83 11 66 18. La dirección es Río Lerma 106, esquina con Rodrigo Gómez, en la colonia Mitras Norte. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, Spotify, Grupo Familiar Al-Anon Monterrey 24 horas. Nosotros sesionamos de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 3:30 a 8 de la noche, y los domingos estamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto, pues los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo pues este tipo de experiencias, que la gente sepa que existe un lugar en donde nosotros, que es Al-Anon, en donde nosotros podemos ayudar con si están en Alcohólicos Anónimos o si no están en Alcohólicos Anónimos. Así es, la experiencia es muy bonita de reconocer la ayuda que yo he recibido aquí en Al-Anon. Y la convivencia se va tornando mejor con ese compañero, beba o no beba. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, que pase muy buenas tardes.